Yo escucho. Yo escucho. Yo también escucho. Todos escuchamos Roca Eterna de Dios. Roca Eterna de Dios. Roca Eterna de Dios. Roca Eterna de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 16, vamos a leer la palabra del Señor y de ahí vamos a sacar un tema que le he titulado El poder del Evangelio para la transformación del hombre. El apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, la siguiente palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Padre, glorifícate una vez más, Señor, en este día, por tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios bendito, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hará la obra que debe ser hecha en esta hora. Y Dios ministra a cada joven, a cada dama, a cada caballero, a cada niño, Señor, por tu palabra, oh Dios. Que hoy seamos, Dios mío, instruidos, alcanzados una vez más por esta palabra que es viva y eficaz, Señor. Amén. Van a estar cómodos. La palabra, mis amados hermanos, que quiero compartir en este día, bajo el tema El poder del Evangelio para la transformación del hombre, lo basamos en lo escrito por el apóstol Pablo a los romanos, pero también es la palabra de Dios para nosotros. A veces se cree y se está levantando una idea que la palabra que fue escrita para los efesios, por ejemplo, es para ellos y que eso no es para nosotros. Pero está establecido que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra no pasa. Y la palabra es para todas las personas, en todas las generaciones, de todos los tiempos, porque la palabra del Señor es presente. Cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, Él sabía que se iba a ir. Lo último que Él hizo fue reunir a sus discípulos y hacerles una recomendación que está en Mateo capítulo 28, el verso 19 y el 20. Los reúne, se despide de ellos, les habla, les da instrucciones y les da una orden y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio, mis amados hermanos, son buenas noticias para la gente. Son buenas noticias de salvación, buenas noticias para los perdidos, buenas noticias para aquellos que tienen necesidad de un Salvador. Usted podrá pensar, pero habrán personas entonces que no tienen necesidad de un Salvador porque son buenos. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza. Cuando Jesús vio que ya los discípulos o los apóstoles estaban preparados después de 3 años de instrucciones, después de 3 años de práctica, de haberles enseñado, día y noche les enseñaba, de haberles expuesto el Evangelio, cómo funcionaba el reino que Él establecía, cómo era que se debería hacer, entonces les recomendó, les dio las instrucciones de ir a predicar. Él no los envió a predicar antes de ellos estar preparados. Primero les enseñó qué era lo que deberían predicar. Y usted y yo, mis amados, como personas adultas en Dios, debemos saber y ser responsables que lo que más quiere el Señor en este tiempo es que nosotros prediquemos.
pero que prediquemos qué sería la pregunta. Porque hoy se predican muchas cosas, como veíamos hace 8 días. Hoy usted prende la televisión, la radio y escucha predicadores a montón. Siempre están predicando bajo el mismo tema, y el tema es de pronto de sembrar y de prosperar en la parte material. Eso es bueno, eso es importante, que haya progreso entre el pueblo de Dios. Pero que lo que la gente necesita, mis amados hermanos, lo que el perdido necesita no es que le enseñen a prosperar, porque hay mucha gente próspera materialmente, pero está perdida. Entonces, ¿de qué le serviría enseñarle a que tenga más? Hay que enseñarle, es el camino que lo puede llevar a la eternidad con Dios. Le enseñamos a vivir aquí sobre esta tierra bien cómodos, pero hay que enseñarle a la gente cómo es que hay que prepararnos para ser salvos. El Evangelio son buenas nuevas o buenas noticias de salvación. El Señor les mandó, vayan y prediquen el Evangelio. Díganle a la gente que está perdida que hay buenas noticias. Usted que está aquí en esta mañana, puede que sea salvo o puede que no, eso lo sabe Dios y lo tiene también, yo creo, claro usted con el estilo, la forma de vida que usted lleva. Pero Dios le dice a los discípulos, prediquen las buenas noticias. Al que está perdido, predíquele que hay una oportunidad de salvación. Al que está condenado, predíquele, háblele que hay una oportunidad de salir de la condenación. Al que está en pecado, dígale que hay oportunidad de salir de la esclavitud del pecado. Esas son buenas noticias, porque cuando miremos la palabra más luego, vamos a darnos cuenta de la condición del hombre sin Dios. Lo otro que le enseñó, y le dice, vaya y enséñeles a las personas que guarden la palabra. Hoy en día se escucha bastante la palabra, pero muy poco se guarda, muy poco se vive, muy poco se cumple. Nosotros leemos la palabra normalmente para predicar, o porque es nuestra costumbre leerla, pero es importantísimo leerla para ponerla en práctica. Mire, mi amado, lo único que le va a producir a usted un efecto positivo, una transformación, un cambio en su vida, no es la palabra que usted lea solamente, no es la palabra que usted escuche, es la palabra que usted viva. Esa palabra es la que le va a transformar la vida. Esa palabra es la que va a ser diferente. La única palabra que se va a cumplir en la vida de una persona es la palabra que cree. Porque si no cree en la palabra, simplemente es oidor, eso no va a suceder de nada. Hoy en día hay miles, hay millones de personas oidoras de la palabra del Señor, pero poco se ve a alguien que haga conforme está escrito en la palabra de Dios. El Señor le dice, enséñeles a las personas, enséñeles que guarden la palabra. Su deber, mi deber es guardar la palabra. Y cuando nosotros guardamos la palabra, aunque se levanten vientos de doctrinas extraños, usted no se deja mover porque tiene unos principios arraigados, afirmados, sembrados en su corazón, y eso no lo puede mover. A nosotros, mis amados hermanos, nos debe de suceder que debemos aprender la palabra como es. Y una vez que la aprendamos, nadie nos podrá cambiar esos principios. Si no lo cambian, quiere decir que estamos fluctuando entre dos pensamientos. No sabemos con claridad qué es lo correcto que debemos hacer. Entonces, el Señor le dice, enséñele a la gente que guarden la palabra. Y se levantaron miles de persecuciones, y se levantaron miles de problemas, y se levantaron miles, mis amados hermanos, de dificultades tremendas. Pero los discípulos guardaban la palabra, porque lo que Dios respalda en todos los tiempos es su palabra, bendito sea el Señor. Y esa palabra les fue defensa, esa palabra les fue la herramienta para que miles de personas fueran libres, miles de personas caminaran por el camino que Dios había establecido. El Evangelio es más que una religión. El Evangelio es más que un coven. El Evangelio, mis amados hermanos, es una palabra que puede transformar al pecador más tremendo o al malo más malo de la tierra. El Evangelio lo transforma si la persona cree, bendito sea el Señor. Lo otro que le dice el Señor a los discípulos es que vayan
y hagan discípulos, hagan seguidores, no seguidor del hombre. Porque usted encuentra hoy en día, mis amados hermanos, y nunca se le vaya a ocurrir a usted imitar al hombre, imite al Señor. El apóstol Pablo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque no se sabe exactamente si hebreo lo escribió Pablo, pero yo creo que él lo escribió, y él dice, puesto los ojos en Jesús, o al menos el escritor de Hebreo dice que pongamos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que cuando ponemos los ojos en Jesús, puede venir lo que venga, puede pasar lo que pase, y mis amados hermanos, y nosotros seguiremos firmes adelante, porque nuestra mirada no está en el hombre. Pablo dice que él proseguía al blanco, gloria al Señor. Y Jesús le ordena a los discípulos, vayan y hagan discípulos, hagan seguidores, no seguidores del hombre. Usted encuentra a predicadores de pronto por ahí por la calle imitando al pastor de ellos. Eso no es, mis amados hermanos, lo que manda el Señor. A menos que sea una excelente persona, un excelente hijo de Dios, imítelo. Pero si no lo puede imitar a él, imite a Jesucristo. Bendito sea el Señor y hágase seguidor de Jesús. No se haga seguidor de ningún hombre, porque hoy en día la iglesia cristiana se volvió seguidora de las personas, mis amados. A veces uno escucha, dice, pastor, si usted lo trasladan, yo me voy para donde usted lo trasladen. Entonces, ¿está siguiendo a quién? A un pastor, no está siguiendo a Jesús. Usted debe seguir a Jesucristo, amén. Porque, ¿qué sucede, mis amados? No es un secreto. Hay muchos pastores que caen en pecado y la gente se escarría. ¿Por qué se aparta de Dios? Si tenía los ojos puestos en Jesús, ¿por qué se va a alejar del Señor? ¿Acaso no sabemos que las personas que estamos sobre esta tierra ministrando somos también seres humanos? Y aún si cayera, usted tiene que seguir adelante. Pase lo que pase, usted tiene que seguir adelante, porque usted no es discípulo del pastor, usted es discípulo del Señor Jesucristo. Y Jesucristo, bendito sea el Señor, bendito es Dios. Y algo que quiero decirle es que Jesucristo nunca ha caído. Jesucristo nunca ha caído en pecado en nada. Por eso usted sígale siempre a Él, gloria al Señor. Y no estoy salvando mi responsabilidad, porque como pastor tengo que portarme cada día en integridad delante de Dios, y mi meta es ir hasta el final, gloria al Señor, en los caminos de Dios. Pero la gente se hace seguidora de las otras personas, se hacen seguidores de los predicadores, se hacen seguidores de los hermanos, se hacen seguidores de cualquiera por ahí, y por eso fracasa mucha gente. Muchas personas se alejan de Dios. Y uno le pregunta, ¿y por qué usted se alejó de Dios? No, porque es que el pastor de donde yo me congregaba se escarrió. No, porque es que el pastor de donde yo iba resultó por ahí emborrachándose, embriagándose, y por eso me aparté. Entonces, ¿en dónde está fundamentada la fe de las personas? Usted debe de saber que el evangelio es poder de Dios, bendito sea el Señor, para salvación a todo aquel que en Él cree, gloria al Señor. Entonces usted debe de creer en la palabra y en Jesucristo y hacerse discípulo de Él, con la certeza, gloria al Señor, que Él estará siempre con nosotros. Él dice, vaya, predique el evangelio, haga discípulos, enséñale que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso es que la gloria del Señor se siente en el lugar donde se reúne su pueblo. El Señor, más que cualquier persona, mis amados hermanos, sabe y conoce la condición del hombre. Él sabe que el ser humano está esclavizado por el pecado. ¿Desde cuándo el ser humano está esclavizado por el pecado? Desde que Adán y Eva tomaron la fatal decisión de no obedecer a Dios, sino que obedecer a lo que el enemigo les dijo que hicieran, a lo que el diablo les propuso. Desde ese día, mis amados, el hombre está esclavizado del pecado. Porque es que así como Dios hace la propuesta de que andemos por el camino de Él, de que llevemos una vida recta, de que disfrutemos las bendiciones que Él tiene para nosotros, por el otro lado, el diablo también hace su propuesta. Y la propuesta del enemigo es que desobedezca a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. En otras palabras, que hagamos lo que a nosotros nos da la gana y que vayamos por ese camino. Y que más, sin embargo, nos dice que nos va a ir bien. Y se han levantado hasta líderes religiosos enseñándole a la gente que aunque se porte mal, le va a ir bien. Y que aunque haga lo malo, va a ir al cielo. Hoy en día se predica la salvación por predestinación. Y le dicen a las personas
que si usted está predestinado para ser salvo, venga o no venga a la iglesia, usted se salva. Y le dicen que si usted está predestinado para no ser salvo, aunque venga a todos los cultos y ore y ayune y clame a Dios, ya usted está descartado de la salvación. Eso lo predica a las personas, pero la palabra de Dios dice otra cosa muy diferente. Bendito sea el Señor, mas luego vamos a ver. El enemigo, mis amados hermanos, ha esclavizado al hombre. Eso lo sabe Jesús. La gente está esclava de la enfermedad, esclava del médico. Eso es algo contra lo que nosotros deberíamos ser conscientes y luchar. Usted como hijo de Dios no debería estar enfermo, ni debería cargar la bolsillada de pastillas y tener ahí de pronto 2 litros de agua en la mesa de noche porque cada hora tiene que tomarse una pasta. Usted debería ser libre, bendito sea el Señor, porque Cristo pagó por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor. Eso está incluido en el poder del Evangelio, bendito sea el Señor. Eso está incluido en la palabra de Dios. Pero la gente anda muy esclava. Yo analizo la gente cristiana. Y las personas cristianas están muy esclavas, mis amados hermanos, del cisben y del acetaminofén, mis amados, que es la medicina bendita del siglo XXI, que a todo el mundo le dan ese acetaminofén. Usted va al médico y yo, cuando llegan las personas del médico, yo digo, ya sé qué le formularon hoy. ¿Y qué le formularon? Acetaminofén. Porque eso es lo que formulan. Y la gente está esclava y la enfermedad avanza y hasta va a matar a los cristianos si no aprendemos a creer que el poder del Evangelio es también para sanidad y liberación de toda esclavitud que el enemigo quiera colocar al hombre. También, mis amados, el Señor es consciente de que el hombre ha sido esclavo por el engaño. Y cada día se levantan personas engañando. Y vivimos engañados de una y de otra manera, mis amados. Eso es esclavitud. Esclavos hoy en día de la depresión. Y qué triste que a los cristianos les dé depresión, mis amados hermanos. ¿Acaso no dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Acaso no está establecido que el día que usted conozca la verdad, ese día la verdad que usted conozca le va a hacer libre, bendito sea el Señor? Libre de la depresión, libre del estrés, libre, es increíble, aunque no tengo que decir de pronto mucho, porque yo tengo una hija que trabaja, gloria al Señor, y es psicóloga, pero hoy en día el cristiano va para el psicólogo, mis amados hermanos. Y entonces, allá el pastor, ¿dónde está hoy? No puede atenderle la visita, no puede atenderle la consejería porque está en el psicólogo, el pastor, mis amados hermanos. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué lugar estamos? Tenemos que volver a la palabra de poder, a la palabra que transforma, a la palabra que puede salvar no solamente de la condenación, sino que libra a las personas de las drogas, del estrés, de tantas cosas que se han levantado, porque el enemigo siempre es a tratar de que la gente sea esclava. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mire, mis amados, aunque estos problemas los ha tenido la humanidad todo el tiempo y hoy en día la gente es esclava de todo esto, la solución siempre ha sido la misma. Desde un comienzo, la solución ha sido la misma, y la solución es la palabra de Dios, o Dios y su palabra, bendito sea el Señor. Y en 100 años la palabra juntamente con Dios, o Dios y su palabra, será la solución para los problemas que hayan dentro de 100 años si Cristo no ha venido. Y si Cristo no ha venido en 1000 años, en 1000 años, la misma palabra con el mismo Dios serán la solución para los mismos problemas que tenga la humanidad en ese entonces. Porque la palabra del Señor dice, Mateo capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El quebrantado de corazón hace 2000 años atrás y 2000 años hoy después es sanado por el mismo poder de la palabra, por el mismo poder del Evangelio. Bendito sea el Señor. A pregonar libertad a los cautivos. Conoceréis la verdad y la verdad lo hace libre. Conocerás a Jesucristo y Jesucristo te hará libre. Bendito sea el Señor. Pero una cosa es
escuchar de Jesús. Una cosa es saber que hay un Jesús por ahí y otra cosa es conocerlo, bendito sea el Señor. Cuando usted conozca realmente el poder de Cristo, todas las cadenas se soltarán, todas las ligaduras se caerán, mis amados hermanos. No habrá espíritu inmundo que pueda resistir el poder de Dios, bendito sea el Señor. Porque para eso vino Cristo, alabado Jesús. Entonces, mis amados hermanos, la solución siempre ha sido la misma. La palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor que libertaba hace 2000 años es el mismo que liberta hoy. A veces creemos que es el predicador y la gente va al predicador y resulta que el predicador no lo único que hace es predicar, porque el que liberta es el mismo que ha libertado por todos los tiempos, mis amados hermanos. Dice la palabra que el Señor vino a traer libertad a los oprimidos. Si usted está oprimido en este día, el Señor vino a traer libertad. Hace 2000 años le trajo libertad. Y usted dirá, bueno, yo hace 20 años estoy oprimido, pero si hoy sabe y entiende que el Señor trajo libertad, hoy la opresión se va en el nombre de Jesucristo, bendito sea el Señor. A pregonar, a predicar, a anunciar el año agradable del Señor. Es el tiempo agradable, aunque los días sean malos, aunque para la humanidad los tiempos sean difíciles, para el que cree en Cristo los días son buenos, bendito sea el Señor. Para el que cree en Jesucristo los días son de libertad, de bendición, de paz, porque todo eso lo consiguió Jesús en la cruz del Calvario. El Evangelio es poder, gloria al Señor, para transformar el mundo de caos de la persona a un mundo de bendición, bendito sea el Señor. Una persona normalmente, mis amados hermanos, no acude en busca de ayuda a menos que sienta que tiene la necesidad. Por ejemplo, usted cuando va al médico, usted va al médico si se siente enfermo, pero si no se siente enfermo, ¿qué pasa? No va. Y hay un gente que se siente enferma y no va al médico porque sencillamente no tiene un problema. Usted nunca va a buscar un abogado. Si yo le pregunto ahorita, ¿usted conoce un abogado? Usted dirá, no conozco ninguno. Pero las personas que han tenido varios problemas, entonces le pregunta a uno, ¿conoce un abogado? Y él conoce como 10 o 20. ¿Por qué va al abogado? Porque tiene un problema. Asimismo, mis amados hermanos, en el mundo espiritual, si usted y yo no somos conscientes de que necesitamos a Jesucristo, pues no lo vamos a buscar. Las personas que no conocen de Dios, si no sabe, si no es consciente de que necesita un Salvador, ¿qué va a pasar? Pues no lo va a buscar. Y como nosotros nos enseñaron que la religión es la que salva, por eso nos alejamos tanto del Salvador. Pero la religión lo único que hace es entretener a las personas, calmarle la conciencia, hacerle vivir tranquilo en el mundo en que vive. Pero es importante que aprendamos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos cada día necesidad del Señor. El Evangelio es entonces lo que Cristo dejó para que nosotros siguiéramos. En Juan capítulo 6, 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir, mis amados hermanos, que si usted quiere llegar a alguna parte, un ejemplo, usted quiere llegar a Melgar, ¿qué tiene que hacer? Tomar un camino. Y una persona nunca tomará un camino a menos que quiera llegar a algún lado. Y si usted quiere llegar al cielo, si quiere llegar al reino de Cristo, si quiere llegar allá al paraíso, ¿sabe qué tiene que hacer? Debe tomar el camino correcto. Y el camino correcto es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Porque yo he escuchado por ahí que me dicen, todos los caminos conducen a Roma. Me quieren decir, todos los caminos conducen al cielo. Y eso es una mentira muy grande. El único camino que existe es el Señor Jesucristo. Él dijo que Él era el camino y que nadie, que no soñaran las personas que iban a ir al cielo si no es por Él. Nadie puede. Usted puede ser el mejor religioso, puede ser la mejor madre porque estamos en el mes de la madre, puede ser el mejor padre, puede ser el mejor hijo, puede ser el mejor estudiante, el mejor ciudadano, puede ser cualquiera de las personas mejores que existan en este mundo, pero eso no lo llevará al Padre. El único que lo puede llevar al Padre se llama Jesucristo, bendito sea el Señor. ¿Y por qué lo puede llevar Jesucristo? Porque Él fue el que pagó por su pecado y por el mío, mis amados hermanos. El ser humano no cambiará de estilo de vida a menos que comprenda
que la vida que lleva lo lleva a la perdición eterna. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar vamos a la vida eterna con Jesús? Pero si usted no va con Jesús a la vida eterna, usted va a la perdición eterna. Y eso tengo que decírselo, así salga traumado de este lugar, pero es la verdad. Miren lo que dice Romanos 3:23. Usted lo conoce porque esos son textos claves en la vida de los cristianos. Pero ¿qué dice Romanos 3, gloria al Señor, 23? La palabra del Señor nos habla, nos dice, nos enseña, de ahí donde un poquito adelante donde comenzamos. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos los que estamos aquí en este día, en esta congregación. Todos los que están en este mundo. Todos pecaron. Y por causa de ese pecado, ¿sabe qué sucedió? O estábamos, o están destituidos de la gloria de Dios. Todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Si usted no se acerca a Dios, si no se reconcilia con Dios, entonces usted está destituido de la gloria de Dios. Pero si usted vuelve su rostro al Señor, le pide perdón de sus pecados, entonces ahora el Evangelio se convierte en poder de Dios para salvación de su vida. Pero la gente anda diciendo que es bueno, que yo no he matado, que yo no he robado, porque la gente normalmente asocia el pecado con robar y matar. Pero pecado es, mis amados hermanos, mentir. Pecado es ser grosero. Pecado es, mis amados hermanos, destruir el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Destruirlo con los vicios del alcohol, de las drogas, del cigarrillo. Pecado es adulterio. Pecado es fornicación. Pecado, mis amados hermanos, es quitarle la mujer al prójimo. Pecado es muchas cosas. Pecado es llevarle la contraria a Dios, ir en contravía de Dios. Eso es pecado, mis amados. Y todos pecamos. Usted dirá, bueno, pero es que yo nací en el Evangelio y yo nunca he pecado. Claro que el día que usted dice mentiras, eso es pecar. Y casi todo el mundo las dice. Claro que el día que usted le desea mal a las personas, eso es pecar. Claro que usted que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Eso dice la Biblia que yo tengo todavía, mis amados hermanos. Entonces todos pecaron y todos los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Si usted está en esta mañana aquí en este lugar y usted no ha hecho un pacto con Dios, no le ha pedido a Jesús que le perdone sus pecados, usted está destituido de la gloria de Dios. Puede venir, puede ofrendar, puede diezmar, puede cantar, puede hacer muchas cosas, pero si usted no hace un pacto para Dios y no cambia de vida, no toma otra actitud, usted el día que se muera irá a la perdición, irá al infierno, para que seamos más claros, mis amados hermanos. Yo no lo puedo engañar, yo tengo que decirle la verdad, porque si usted sale de este lugar y se muere en la condición que está sin arrepentirse, se va a perder. Pero el Señor no quiere que usted se pierda, sino que usted sea salvo. ¿Y qué hay que hacer? Tomar una decisión. Con el favor de Dios, el próximo domingo vamos a hablar de la regeneración, que poco se habla, porque la gente cree que, como la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted va a hacer una encuesta por el barrio y todos creen en el Señor Jesucristo. Por ahí uno que otro cree en María, pero también creen en Jesús. Entonces dice, yo ya soy salvo porque creo. Y hay gente que cree que eso funciona de esa manera. Pero usted tiene que ser transformado. Miren, mis amados, si yo hubiese seguido siendo el mismo que era cuando no conocía de Dios, ¿usted cree que estaría aquí predicando y que Dios me ayudaría por su misericordia? No, estaría perdido, mis amados. Yo creí, pero también empecé a caminar con Dios para ser transformado por el Señor. ¿Qué dice, mis amados hermanos? Entonces todo el que haya pecado y no va al Señor Jesús, pues lo alcanza Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna. Gloria al Señor. ¿En quién? En Cristo Jesús. El regalo del Señor es la vida eterna. Yo no vine a asustarlo ni a condenarlo a usted, sino quiero decirle que la paga del pecado es muerte. Si usted no va a Cristo, pues usted paga por su pecado y muerte. Usted dirá, bueno, pues todo el mundo se va a morir, entonces todo el mundo paga por el pecado.
No, qué pena, no se refiere a esa muerte. La paga del pecado es separación eternamente de Dios. Y en el único lugar donde va la persona separada de Dios es al Hades, al infierno, al lugar de perdición. Porque solamente habrá dos lugares. Habrá el paraíso para los salvos y el infierno para los perdidos. La paga del pecado es separación eternamente de Dios. Porque si fuese la muerte física, pues mucha gente nos morimos. Pero Dios quiere, mis amados hermanos, que usted y yo vayamos a la dádiva de Dios, que es la vida eterna. Bendito sea el Señor. Dios quiere que usted viva eternamente, que sea salvo, gloria al Señor. ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Que un pecador no puede pagar por su culpa. Entonces, como no puede pagar, pues sencillo, acude a alguien que sí pueda hacerlo. Y el único que lo puede hacer se llama Jesucristo el Señor. Por eso estamos en este lugar, porque hemos venido a Jesucristo que pagó por nuestros pecados. Entonces, Él nos perdona. ¿Y cómo aparece usted delante de Dios? Libre de culpa. Allá no le aparece nada. Y alguno dirá, bueno, pero yo sé que ese hizo algo malo. Usted sabe que ese hizo algo malo, pero de pronto no sabe que ese se arrepintió delante de Dios y aparece libre de culpa. Bendito sea el Señor. Eso es salvación. Eso se debería predicar por los medios, mis amados hermanos, porque eso es lo que necesita la gente. La gente va confiada que cuando se muere le colocan descansó en la paz del Señor. Eso le colocan a todo el mundo, mis amados, que se mueren. Pero usted, ¿cómo sabe que está en paz? ¿Cómo sabe que está en la paz del Señor? Eso también lo vemos por la palabra de Dios. Que, mis amados hermanos, es necesario, usted debe saber que es necesario acudir, gloria al Señor, a la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, el verso 8, gloria al Señor, y 9. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no es por obras, esto es por gracia, esto es por fe, bendito sea el Señor. Vean lo más tremendo, lo más hermoso es saber que nosotros que no tenemos de pronto recursos, que no tenemos muchas cosas que debiéramos tener, usted puede ser salvo. Porque es que antes el único que podía ser salvo era como el que tenía dinero para pagar los rituales que le hacían supuestamente. Pero eso es mentira. La palabra del Señor dice que usted cree y será salvo. Nada más debe de creer, gloria al Señor, y creer y acudir a la gracia de Dios. Entonces, por gracia debemos ser salvos. Esto no es por obras. Usted no haga obras para ser salvo. Haga obras porque es salvo, no para ser salvo. ¿Por qué? Porque todo es por fe. ¿Y quién no puede creer? Es sencillo creer que Jesucristo es el Salvador, bendito sea el Señor. Entonces, eso es importante que seamos conscientes de que la salvación viene por gracia, bendito sea el Señor. Algo importante que toda persona debe saber y ser conscientes de lo que dice Lucas capítulo 16, el versículo, mis amados hermanos, gloria al Señor, de Lucas 16, 19 en adelante. Allí habla la palabra del Señor algo importante, de un hombre rico que murió y de un mendigo que también murió. ¿Qué sucede? Hay personas, teólogos, hoy en día que dicen que eso es un cuento que se inventó Jesús. Pero yo no creo que Jesús se haya puesto a inventarse algo así, nada más porque estaba por ahí imaginándose cosas. Jesús lo que quiso dejarnos fue una enseñanza. Y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino, y hacía cada día banquete con esplendidez. No es malo ser rico, no es malo hacer banquete, no es malo vestirse de púrpura, vestirse elegante, eso no es malo. Lo malo es la actitud que nosotros tomamos con lo que Dios nos da y la actitud que tomamos frente a las personas que tienen necesidad, eso sí es malo. Dice que había un mendigo. No es que uno tiene que volverse un mendigo para poder ser salvo. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que el rico no se acordó de Dios. El rico nunca quiso reconocer a Dios. El mendigo, a pesar de su condición, lo hacía, gloria al Señor.
Usted, a pesar de su necesidad, debe de acercarse cada día a Dios. Usted dirá, hermano, quizás no puedo ir a la iglesia porque tengo mucha necesidad y tengo que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Mire, si yo ahorita me fuese a la casa, allá tengo trabajo. Me quedó ayer a la tarde en continuará, gloria al Señor, para mañana, mis amados hermanos, pero yo debo sacar tiempo para Dios. ¿Quién no tiene que trabajar? Todo el mundo trabajamos, porque Dios no es Dios de desocupados, Dios es Dios de gente esforzada. Así le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que lo que no podemos nosotros es dejarnos enredar de las cosas que Dios nos regala, que Dios nos da, gloria al Señor. Eso las tenemos mientras estemos sobre esta tierra. El asunto es que cuando el uno muere, dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y cuando el otro muere, dice que fue sepultado y no dice que fue llevado por nadie a ningún lado. Lo que la palabra de Dios dice es que el que fue sepultado se despertó en el Hades. Y en el Hades, mis amados hermanos, estaba atormentado. Entonces, si el Evangelio es poder de Dios para salvación, el Evangelio es poder de Dios para liberar a la gente de ir a este lugar. Este lugar, mis amados hermanos, es real, es verdadero. Eso no es una fantasía, no es una idea de nadie. Así como el día es real, la noche también existe. Así como, mis amados hermanos, el paraíso existe para los que caminan en rectitud con Dios, también existe un lugar de tormento. No que Dios creó el infierno para el hombre, pero el hombre no quiere ir al cielo, entonces irá a ese lugar porque no se puede quedar por ahí volando en el espacio. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que dice que el hombre estaba en el Hades y estaba atormentado. El Evangelio es poder de Dios para librarnos de la muerte, para librarnos del infierno, para librarnos de la condenación eterna. Bendito sea Dios. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, mis amados. La palabra del Señor nos habla en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice Dios hablándole a Ezequiel, al profeta: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino quiero que viva, mis amados. Dios quiere que usted viva, Dios quiere que la gente viva. Mire, Dios quiere que el homosexual viva, que sea salvo. Dios no quiere que ande en esa condición. ¿Pero qué es lo que ellos quieren? Andar en esa condición. Dios quiere lo mejor para la humanidad. Dios quiere la bendición para el borracho, la bendición y la salvación para el pecador, para todos. Dios quiere llevarlos a su paraíso, a su reino, pero ellos no quieren ir. Y aquí aún, gloria al Señor, en esta congregación habrá gente que anhela y desea ir con el Señor Jesús, y habrá gente que no le interesa ese tema y está ahí simplemente porque le parece un poco de pronto atractivo el Evangelio. Pero el Evangelio es para librarlo, mis amados hermanos, de los duros momentos que vienen, de las cosas terribles que se acercan, porque es seguro que la venida de Cristo está muy cerca. Bendito sea el Señor. Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, gloria al Señor. Quiero que si vaya usted, gloria al Señor, conmigo allí a primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 4, gloria al Señor. Ahí habla la palabra de Dios. Y dice, en el cual, gloria al Señor, le voy a leer el contexto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y oraciones y de acciones de gracia, gloria al Señor, de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿dónde queda la salvación por predestinación? ¿Dónde queda el grupo de que Dios quiere que no se salve y el grupo de que Dios quiere que sí se salve? No existe. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué deben de venir al conocimiento de la verdad? Porque la verdad los hace libres. Bendito sea el Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No busque otro mediador. No busque otro
que sea intermediario, porque existe uno solo, gloria al Señor, y ese se llama Jesucristo. Porque no hay otro nombre sobre la tierra por el medio del cual podamos ser salvos, sino solamente por el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Bendito sea el Señor. Eso es importante que usted lo sepa, que usted lo entienda. El Evangelio es la verdad y la verdad es el camino que nosotros debemos tomar. Glorificado sea Dios. También es importante, mis amados hermanos, que miremos, gloria al Señor, que cada día Dios está tratando, gloria al Señor, de que la gente lo conozca. Y todo lo que las religiones nos hablan, mis amados hermanos, a veces en vez de llevarnos al conocimiento de Dios, lo que hace es alejarlo. Hay grupos, por ejemplo, con toda claridad, el testigo de Jehová dice, no hay infierno, no tenemos alma y tampoco vamos al cielo. Entonces está llevando a millones de personas a creer que no tiene alma, que no hay cielo, ni que hay infierno, entonces a vivir nada más acá entretenidos vendiendo unas revistas por ahí en las esquinas donde se paran ahora. Eso no lo llevan para ninguna parte. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? El alma que pecare morirá. Entonces sí hay alma. ¿Y quién tiene el alma? Pues el ser humano tiene alma. Usted es cuerpo, alma y espíritu, bendito sea el Señor. Y la carrera nuestra es por nuestra alma. El cuerpo lo cuidamos porque es el templo, la casa de Dios. El espíritu no tiene problema porque el espíritu suyo, el día que usted muera, va a Dios que lo dio, porque es el hálito o el aliento de vida. Pero el alma, mis amados hermanos, es la que va a tener problemas si no andamos con el Señor. El alma es la esencia del hombre. Es el hombre en sí, mis amados hermanos, la persona, gloria al Señor, el hombre interior es nuestra alma, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, donde está toda nuestra esencia. El cuerpo, mis amados hermanos, a la final, cuando una persona se muere, le hacen la autopsia y no le aplican anestesia. ¿Por qué? Porque no siente, porque no es nada. El cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Pero ese no es el espíritu. El templo, mis amados hermanos, es el cuerpo, es el templo, cuídelo. Un día hablaremos del cuidado que usted debe tener del cuerpo, gloria al Señor. Con su cuerpo usted debe de honrar a Dios. Pero lo que vale es el alma. Y el que está en peligro es el alma, gloria al Señor. Por eso, mis amados hermanos, es importante saber que todas las religiones lo que hacen es hablar de cosas que no son y engañan, pero usted no vino a una religión. Usted lo que tiene que conocer es el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Bendito sea el Señor. Y así el engaño nunca lo podrá tocar. Jesucristo pagó nuestros pecados. ¿Sabía eso? Él pagó, mis amados hermanos, nuestra deuda. Es por eso que hoy andamos confiados en nuestra salvación, gloria al Señor. A mí no me preocupa que Jesucristo venga por mí. Ojalá viniese hoy mismo, mis amados hermanos. La preocupación sería por los que no están preparados. Porque nosotros tenemos seguridad en el camino que llevamos. O al menos yo tengo seguridad en el camino que llevo. A mí me han hablado muchas cosas y me hablan, y tengo amigos que conocían la verdad, conocían el Evangelio. Tengo un amigo que siempre a veces les comento. Él, siendo cristiano, ahora resultó de los mesiánicos, aunque me dice que no es mesiánico, pero me salió que Jesús ya no es el Salvador, que Jesucristo no es nada, simplemente no existe, que el Evangelio y el Nuevo Testamento, que fueron hombres que leyeron, póngale cuidado, que leyeron el Antiguo Testamento y decían que venía un Salvador, entonces ellos escribieron un libro como si ese Salvador hubiese venido, pero que no vino. Y entonces mi pregunta y lo que yo medito es, toda la gente que ha sido transformada por la palabra de Dios, por el Evangelio y por Jesucristo, ¿quién los transformó? Si Jesucristo no existe, ¿quién es el que sana a los que creen en Jesucristo? Si Jesucristo no existe, ¿quién es el que liberta? ¿Quién es el que hace que los demonios griten, tiemblen, salgan huyendo cuando la presencia de Él se manifiesta en una reunión? Entonces,
ahí hay algo raro que no podríamos entonces comprender. Una de dos, ¿está engañado los judíos o está engañado el pueblo gentil que cree en Jesucristo, que es el Señor? Pero para mí Jesucristo es real, bendito sea el Señor. Para mí Jesucristo no es un profeta, Jesucristo es el Hijo de Dios, bendito sea el Señor. Maravilloso es Dios. ¿Qué más no le conviene al diablo hacerle creer a la gente que Jesucristo no vino? Porque a lo único que él le tiene temor, a lo único que le tiembla, a lo único, mis amados hermanos, que le huye es a la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito sea el Señor. Porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, a Él le duele. Y por eso mejor negarlo para que nadie utilice ese nombre. Pero Jesucristo es real, bendito sea el Señor. Y Él es nuestro Salvador. ¿Cómo puede ser una persona salva? Sería la pregunta. Romanos capítulo 10 nos habla la palabra del Señor. Y dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo es que dice entonces la palabra del Señor? Romanos 10, 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, porque de lo que hay en mi corazón, confieso yo con mi boca. Y si Jesucristo está en su corazón, usted confesará que Él es el Salvador, bendito sea el Señor. Y usted cree que Él se levantó de los muertos. Está probado científicamente aún que Jesucristo existió y que fue, mis amados hermanos, levantado, como dice la palabra del Señor. ¿Qué le dijo los apóstoles al carcelero cuando ellos fueron de pronto libres de la cárcel? En Hechos 16:31. Y el carcelero entonces se iba a matar. Y él le dice, no lo haga. Y el carcelero dice, entonces, ¿qué hago? ¿Qué le dijo Pedro? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, bendito sea el Señor. Nosotros debemos creer y debemos caminar por el camino del Evangelio. Volvemos a nuestro texto donde iniciamos. Dice el apóstol entonces que él no sentía vergüenza del Evangelio. Hoy la gente se avergüenza, mis amados hermanos, de ser cristianos. Yo le confieso, a veces me preguntan cuál es su profesión y a mí me da a veces cosa decir que soy pastor. No porque me dé pena ser pastor, por la mala fama que tenemos los pastores. Porque cuando usted dice pastor, eso es igual a ladrón. Decir pastor y ladrón es decir la misma cosa, mis amados hermanos, hoy en día. Y por eso a veces digo, soy comerciante. Y no estoy engañando a nadie porque soy comerciante, gracias a Dios. Pero el Evangelio, mis amados hermanos, debería ser el orgullo más grande que lleva a un pueblo, que lleva a una persona, que tiene un hogar. El apóstol Pablo había andado en la religión de los fariseos, que era lo más terrible que había en ese entonces. Pero él expresa y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Habrá gente que se avergüenza de ser cristiano, y eso es malo. A usted no le debe dar pena. Donde vaya, diga que usted es cristiano, es hijo de Dios, y ponga en alto el nombre del Señor. No lo haga quedar en vergüenza, porque no vale la pena hacer quedar mal a Jesús. Donde vaya usted diga, soy cristiano, y haga honor a lo que usted es. El apóstol Pablo, donde quiera que iba, hacía quedar el nombre de Dios en alto. Podría decir, mis amados hermanos, que el motivo más grande de orgullo que usted debe tener, aquí entre comillas orgullo, en esta tierra, es ser hijo de Dios. No hay otro título más grande. No hay otro título que pueda superar eso. Usted puede ser abogado, puede ser doctor en medicina, puede ser juez, puede ser magistrado, pero si no es hijo de Dios, no es nada. Si no es hijo de Dios, ese título no le sirve sino hasta el día que se muere. Pero para el cristiano, el título de hijo de rey de reyes, de hijo del Señor de señores, le servirá por los siglos de los siglos, por la eternidad. Bendito sea el Señor. Bendito es Dios para siempre. Glorificado es Dios.
Por eso usted no se avergüence del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, gloria al Señor, para salvación a todo aquel que cree, al judío, al colombiano, al boyacense, al tolimense, al que quiera creer. El Evangelio es poder para salvar a las personas, gloria al Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, gloria al Señor, y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo creemos en lo que dice la palabra de Dios y eso es todo, gloria al Señor. Es poder para salvación. Si estamos, gloria al Señor, perdidos, vamos a Dios y a su palabra y a Cristo como Salvador y somos libres, somos salvos. Es la palabra que puede transformar al hombre, gloria al Señor. Solo funciona si creemos. Mire, miles de personas han sido transformadas por el Evangelio, que es el poder de Dios. Si usted quiere ser transformado mucho más todavía, crea en la palabra de Dios. Nunca se avergüence. Ponga siempre el nombre del Señor en alto donde quiera que vaya. Debería avergonzarse los satanistas. Pero usted mira a un satanista y él lleva escrito algo por adelante en la camiseta y por atrás que ni siquiera sabe qué dice, pero él con orgullo exhibe ahí sus símbolos diabólicos. Usted ve los famosos que han hecho pacto con el diablo, que cuando los presentan por televisión con su mano hacen el símbolo del satanista y lo hacen con orgullo. Pues más orgulloso debería ser usted. Le voy a decir por qué. Porque mis amados hermanos, voy a ponerle un ejemplo de esta manera. Ayer se jugó un partido muy importante entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Usted sabría que el Atlético de Madrid no salió a izar la bandera y a levantar las manos con orgullo? ¿A quién fue el que usted vio levantando las manos? ¿A quién fue el que vio izando la bandera? A los que ganaron, es correcto. Y los que perdieron, ¿qué era lo que estaban haciendo? Llorando. Y usted sabe que en la cruz del Calvario se libró una batalla muy tremenda, mis amados hermanos. Se presenta un hombre, un hijo del carpintero. Le tenían de pronto la idea que era. Los escribas y fariseos decían, este es el hijo del carpintero, ese que va a ser el salvador del mundo. Nosotros lo conocemos, el que arregla las camas por ahí, el que arregla los butacos. Yo lo conozco y le he llevado trabajo. Trabaja muy bien, dirían, pero ese no puede ser el salvador. Allí se presenta una batalla. El diablo, mis amados hermanos, por algún momento cree que cuando Cristo es crucificado y le traspasan el costado y entrega el Espíritu, él cree que es el victorioso y va al infierno, reúne sus demonios y le dice, ya hemos acabado con ese hombre que es el Hijo de Dios. Estamos en victoria. Pero la palabra de Dios dice que Jesús descendió a los infiernos. Yo creo que lo duro le sería cuando el diablo vio que Jesucristo, gloria al Señor, no se quedó en la tumba, sino que se levantó. Y cuando llegó al infierno y le arrebató las llaves del abismo, las llaves de la muerte, la potestad del dominio, el control que tenía. Entonces el diablo, de ahí para adelante, el diablo es derrotado. Y la gente exhibe con orgullo ser hijos del derrotado, pero usted con doble orgullo deberá levantar sus manos y decir, yo soy hijo del que venció en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor. Porque Él es el vencedor, alabado sea el Señor. Él no es el derrotado, mis amados hermanos. Es importantísimo que el pueblo de Dios, digámoslo así, con orgullo sano, levante su frente en alto siempre donde vaya como hijo de Dios. El cristiano no tiene por qué andar con la cabeza agachada, que porque el otro le hace bullying o se burla. El que se debe sentir mal es aquel que anda sin Cristo en su corazón porque está perdido y el infierno lo espera. Pero hay buenas noticias, que Jesucristo también le ama y le quiere llevar al reino de Él. Colóquese de pie y regálele un aplauso al Señor. Bendito es Dios para siempre.